Ya hemos explicado que lo que no existe es una opción, y menos en un país vasallo, no existen opciones políticas, porque todos los políticos obedecen a la potencia hegemónica. Es un Estado vasallo. Entonces, los distintos partidos políticos lo que representan son diferentes cláusulas de un mismo programa. Vamos a llamar el programa del partido oligárquico, que como hemos dicho es liberal y es la destrucción del país, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Siempre votan, es el voto de castigo, porque todos los partidos castigan a la población, entonces el voto de castigo es como un voto de protesta y votas a otro. Y ese otro partido, ¿qué hace? ¿Corregir lo del anterior? No. Simplemente aplica una cláusula diferente del mismo programa, del programa oligárquico. La división básica, digamos, de estas siglas diferentes que cada uno aplica una cláusula de un mismo programa, repito, es derecha-izquierda. Hay más. En España tenemos también la polaridad independentistas, constitucionalistas, y bueno, y ellos también van creando polaridades, feministas radicales, con ahora ese neomachismo que está surgiendo, pero vamos a partir, para no complicar mucho la cosa, de esa polaridad básica que tiene pues a dos partidos hegemónicos, que serían en España el PP y el PSOE, y luego en los extremos, tirando de los extremos, pues en el límite del sistema, pues supuestos fascistas por un lado y supuestos comunistas por otro. Podrían ser aproximadamente Vox y Podemos. Vox por la derecha, Vox con todas, sobre todo con sus ramificaciones, que son de extrema derecha, por ejemplo el Núcleo Nacional, y Podemos con sus ramificaciones, que serían los antifas, ¿no? Y entonces ya tenemos la escenificación, no hay una verdadera concurrencia de ideas para realizar políticas. Lo que hay es un teatrillo, porque nada de esto es real. Veis, aplican diferentes cláusulas de un mismo programa, pero sí que hay una concurrencia real en algo, y es en el reparto del pastel. En el reparto del pastel sí que las peleas son reales. Eso está encubierto pues como aparentes diferencias políticas, pero básicamente es el mismo programa. O sea que el PSOE es un partido liberal, no es un partido de izquierda, es un partido liberal. Y si por derecha entendéis patriotas, pues es lo mismo, no son verdad. Si alguien asimila derecha a patriotismo, que para mí es dudoso, pero con que es un uso habitual, vamos a aceptarlo, vamos a comprarlo. La derecha no es auténticamente patriótica y la izquierda no es auténticamente, digamos, socialista ni comunista. Todos son liberales, ¿no? Y el PSOE, por tanto, es un partido liberal. Y también es liberal Podemos, porque Podemos, que es el que más se opone a lo que es las políticas de antiinmigración, está aplicando una de las cláusulas fundamentales de lo que es el liberalismo, que es la libre circulación de la mano de obra. O sea, poner, digamos, la piedra de toque de lo que es ser de izquierdas en la postura pro-inmigración es un ridículo extremo, porque basta estudiar un poco a los autores liberales para ver que la libre circulación de la mano de obra y, por tanto, la inmigración es uno de los factores, por no decir el vector principal de lo que es el liberalismo, sobre todo con esa carga que tiene de buscar la destrucción de la comunidad nacional, generar multiculturalismo para luego enfrentar las diferentes culturas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en la izquierda? Tenemos que su seña de identidad es esta postura pro-inmigración, y luego, ¿qué les distingue? Porque luego las políticas son liberales, no son tan radicales, no son privatizadoras, digamos, mantienen el estado del bienestar tal como está, no lo amplían, o lo van degradando, pero muy lentamente, como ocurre con la seguridad social, donde las listas de espera son una forma de ir matando poco a poco la seguridad social. Pero lo que los distingue delante de la mayoría de la población son cuestiones pues, como las políticas de género, políticas LGTBI, feminismo radical, que ya sabemos que incluye, lo sabemos por Inés de Montero, incluye la de la pederastia, lo ha dicho ella, o sea, y todas las variantes del individualismo hedonista, identitario, que ahí pueden aparecer todo tipo de grupos, los taurinos, los antitaurinos, los veganos. Es fragmentar al máximo y buscar promover todo tipo de identidad. También incluye los nacionalismos separatistas. O sea, el liberalismo es capaz de favorecer un nacionalismo cuando perjudica, digamos, a uno mayor y sirve para desvertebrar a un Estado. Por eso vemos en la izquierda, e incluso en Podemos, un extraño amorío entre Pablo Iglesias y Junts. Junts, ¿quién es Junts? Es Puigdemont, y Puigdemont es la derecha populista,
de Cataluña. Y sin embargo ahí pues parece que no funciona el antifascismo, que las simpatías entre Pablo Iglesias y los independentistas catalanes son conocidas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que aquí la derecha ha traído masas de inmigrantes que ya están establecidos en el país. Empezando por Aznar, sobre todo. Y esto lo hizo Aznar, lo hizo la derecha, sobre todo. Aznar trajo en su mandato 3 millones de inmigrantes, fue un salto cualitativo. Y quitó la mili, dato curioso. Sí, quitó la mili, todo muy patriota. Y bueno, sí, ya sí. El 11M, en fin, pero vamos a dejar este tema. Aquí en este cuadro que he hecho falta una cosa, es derecha pro genocidio israelí, izquierda antigenocidio israelí, pero cuidado, dejando muy claro que ese genocidio es fascista, ¿no? Entonces, en el cuadro ya no me cabía, pero mentalmente tenerlo presente, que hay, igual que hay anti-inmigración y pro-inmigración, habría aquí pro-Israel y aquí anti-Israel o antisionismo, pero es un antisionismo curioso, porque dice que no tiene nada que ver el sionismo con el judaísmo, que es una forma de fascismo, ¿no? Algo curioso, algo que es como estas posturas grotescas, donde se dice, yo qué sé, Pedro, que Pablo Iglesias es comunista. Pablo Iglesias no es comunista, por favor. ¿Cuál era la postura de Marx y del comunismo respecto a la inmigración? Pues está muy claro, y lo ha explicado Manolo Monereo, pero con que eso no entraba en el guión, fuera Manolo Monereo y Julio Anguita. Con esto queda claro que estamos ante una especie de macro partido liberal. Entonces, bueno, para ir al tema que nos ocupa. Ha traído aquí masas de inmigrantes la derecha para presionar a la baja los salarios, pero ahora les va a hacer otro uso a los inmigrantes. Y es convertirlos en chivos expiatorios de lo que la propia derecha ha provocado. ¿Y cómo se hace eso? Pues que ellos pasan a ser culpables. Y esto sirve para conseguir, como he dicho, voto obrero. O sea que primero los traen para explotarlos, para recortar, digamos, o bloquear lo que es el nivel salarial de los trabajadores autóctonos, pero ahora les dicen a los trabajadores, los mismos que han traído a los... Y estamos hablando, cuando digo los mismos, es que son los mismos, porque es Aznar. O sea, es Aznar trayéndolos y ahora Aznar poniendo en circulación a costas como núcleo nacional. Y les dicen al oído a los trabajadores, vótame, porque si me votas yo voy a darles caña a los inmigrantes. Y promueven además estos grupos supuestamente fascistas, que son tan fascistas como Podemos pueda ser comunista, que no lo es. Y esta es, digamos, la forma de comprar a los obreros. ¿Para qué? Porque luego ya veremos lo que hacen. Luego, en realidad, nos enteramos de que no son anti-inmigración, es más bien contra los moros, y que esto le va muy bien a Israel, que es islamofobia. Pero bueno, en principio, si tú atacas al Islam, ya es anti-inmigración, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? El obrero pica, y cuando el obrero pica, le meten todo lo otro. Desmantelamiento del Estado, privatizaciones, deslocalizaciones, desindustrialización, financialización, que explicaremos lo que es, recortes sociales, mercantilización de la sociedad, todo el tema de la religión, de la batalla cultural, la religión, claro, judeocristiana, etcétera, etcétera. O sea que el trabajador vota en función del tema inmigración y luego le meten lo que acabo de decir, que es la cláusula, digamos, fundamental del neoliberalismo en la derecha. Y si tú dices, ostras, yo no quiero esto, privatizaciones, deslocalizaciones, yo no quiero esto porque esto va contra mí. Entonces, yo sé que si voto al PSOE, esto no lo van a hacer. Van a mantener el estado del bienestar, no lo van a ampliar, pero al menos no lo atacan abiertamente. Claro, ¿qué ocurre? Tú votas a la izquierda. Tú votas a la izquierda por esto para frenar esta mierda que es la derecha y entonces te encuentras las políticas de género, políticas LGTBI, feminismo radical, pederastia, bueno, y todo lo demás. Y sobre todo te encuentras con el tema pro-inmigración. Y esta es la desesperación. Acabo de describirla, es el proceso mental. Entonces, ¿qué haces si todo es el mismo programa? Pues tiene que aparecer un movimiento político que empiece a entender esto y mire lo que hay arriba, porque aquí pone liberales, pero encima de la palabra liberales que hay arriba está la oligarquía, y aquí lo podemos decir, estamos en nuestra oligarquía judía o sionista, que es la que monta tanto una cosa como la otra. Y tendremos un programa nacionalista y socialista. Nacionalista por el tema inmigración y socialista porque no vamos a defender el desmantelamiento del Estado, sino su fortalecimiento. Y esto nos enfrenta a todos. Y no hay ningún partido que haga esto, ni movimiento, nada.
No existe en el discurso. Tú te ves obligado a elegir entre estas dos polaridades. Y cuanto más lo sientas como algo personal, más te irás en un caso a la extrema izquierda o en el otro caso a la extrema derecha y terminarás como en Chamberí, ¿eh? O si te vas a la extrema izquierda, pues en uno de estos carnavales, drag queen, donde aparecen aquellos personajes, en fin, que es grotesco. Digamos, hay dos. Estas polaridades tienen que terminar en figuras grotescas, porque son las figuras de cierre. Entonces nunca serán mayoritarias, pero son como figuras de cierre. La figura grotesca de una Irene Montero defendiendo la pederastia, o de esos carnavales que he dicho, drag queen, por un lado, que ya sabemos lo que son esos carnavales, no hace falta que lo comente más, y luego en el otro lado tienes a los orangutanes, que también son las figuras grotescas del otro lado. Y parece que no hay escapatoria, porque hagas lo que hagas o terminas en un lado y en otro. Y como digo, vamos, cuanto más afectada se siente la persona, por ejemplo, alguien que oiga a Irene Montero hablar de pederastia, ya todo el pack rechaza de la izquierda, todo, porque diga yo, vamos, que no quiero saber nada con unos hijos de la gran, bueno, en fin, que defienden la pederastia. Y luego en el lado izquierdo dirá, yo nunca apoyaré lo que quieren hacer esta gente, que es como lo de Argentina, ¿no? O orangutanes como los de Núcleo Nacional. Entonces seré de izquierda, mira, aunque no me gusten las políticas de género, pues y esto toca un poco la fibra y entonces es todo el pack el que se rechaza. Vas a un lado o a otro. Y esta es con mucho te dejan ir más a un extremo o a otro extremo dentro de cada bloque, ¿no? Ahí pueden haber graduaciones. Y según cómo te afecte emocionalmente, porque buscan temas emocionales, para mí es un tema emocional que un grupo de orangutanes digan que van a atacar a menores de edad. Alguien con un mínimo de sensibilidad odiará esto. Los míos son menores de edad. Pero luego en el lado izquierdo tenemos lo mismo. Tenemos a Irene Montero defendiendo la pederastia, diciendo que un menor de edad tiene libre opción de elegir su sexualidad. Y esto es promover la pederastia. Entonces esto genera una polarización emocional que ya no va por ideas y es la que necesita el sistema para mantener artificialmente un juego político que se basa en esto. Porque, como hemos dicho, es la potencia ocupante, el Estado vasallo que no tiene política real, que no hay oposiciones políticas reales, que es todo el mismo programa aplicado en diferentes fases, y entonces hay que crear artificiosamente una política. ¿Y cómo se hace? No con ideas, no con políticas reales, sino con cuestiones simbólicas. Eso es también lo que se llama la batalla cultural. Y esas cosas simbólicas pues son muy peligrosas porque se juega con temas como esto, la pederastia, o que se vaya pues a agresiones en la calle, que es lo que se propuso en cierto vídeo que ya conocéis, a ir a por los inmigrantes, que es en el fondo es ir a agredirlos, y todo esto es muy peligroso, se juega con fuego y además da la apariencia de que es política y no es política, porque es todo el mismo plan. Y hagan lo que hagan unos o otros, el plan de desvertebración de la sociedad avanza. Hagan lo que hagan, ganen unos, ganen otros, va avanzando el proceso de desvertebración de la comunidad. Dicho esto, vamos a ver. Un añadido breve para quien piense que esto de no, es que Irene Montero, esto ya me conozco yo el argumento de muchos que intentan rebatir esto. No, es que Irene Montero no ha dicho explícitamente lo de la pederastia. Vale, aunque lo ha dado a entender, pero un caso muy concreto, caso de menores tutelados en Baleares. Se descubre que dentro de los centros de menores tutelados, donde también hay menas, ¿vale?, que están todos allí, bueno, pues resulta que un alto porcentaje de los niños allí, menores todos, pues estaban prostituyendo. Bueno, yo no sabía que los políticos se pueden reunir para decidir si se investiga o no. Yo creía que el poder de decisión de si se va a investigar un caso sería de un fiscal o un juez, en todo caso. No, pues los políticos se reúnen y deciden que no se investigue. Y de los que votaron que no, pues Podemos y el Partido Socialista. Entonces, si eso no es defender la pederastia o por lo menos ocultarla, que baje Dios y lo vea, como diría alguno, ¿no? Esto lo podéis comprobar todos. Esto no lo tenía aquí preparado, pero estoy harto de contarlo. Irene Montero dijo que un menor de edad tenía derecho a elegir libremente su sexualidad y a ir con quien quisiera. Y si por lo tanto se iba con un adulto y iba voluntariamente, ella lo consideraba bien. Esto es legitimar la pederastia. Sí, totalmente. O sea que sobre eso no hay dudas, pero es que además detrás del feminismo radical tenemos autores, sobre todo autoras, pero detrás de todo hay un autor, y todos judíos de verdad,
que es horripilante, pero es así, porque el fundador del movimiento pro pederastia es judío, y las teóricas del feminismo radical que defiende la pederastia es un judío. Entonces, claro, dices, no, esto es una frase que se le ha ido, no, es que detrás hay todo un programa de destruir el Estado, destruir el mercado, que todo sea mercado, es igual de letal acabar con el mercado que convertirlo todo en mercado. Todo siempre es coger algún aspecto de la sociedad y hipertrofiarlo, buscar algún conflicto, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Pues claro, en los matrimonios pues hay conflictos y a veces los hombres han maltratado a las mujeres. Entonces ellos cogen ese problema, lo envenenan, buscan la herida, la envenenan y a partir de ahí empiezan a hinchar y lo convierten en político. Entonces es la forma de trabajar de los liberales que siempre defienden los derechos del individuo, porque ellos siempre son como inocentes, ¿no? Porque están defendiendo los derechos del individuo, en este caso las mujeres maltratadas. Pero ves lo que hay al final, te lees sus textos teóricos y se ve lo que buscan.